Capítulo 7. Viaje a Lemnos parte 2. Wow, esto se ve bien. Los miembros de la tripulación del barco se reunieron alrededor de una pequeña mesa de madera con expresión emocionada en sus rostros. Sus platos estaban moderadamente llenos de comida, que iba desde pan tierno y pescado cocido hasta frutas como cerezas y peras. Una vez que Machaon le mostró a Shirou su habitación, le dio instrucciones para llegar a la cocina. Tenía todas las herramientas esenciales, pero Asclepius ya estaba allí y expresó su descontento con las condiciones sanitarias. Había polvo por todas partes e incluso había algunas telarañas en la esquina. Estaba claro que no las habían limpiado periódicamente. Insensatos. ¿Es esta la guarida de Piton? Si hay un lugar que debe estar limpio, es la cocina. Sacad todo lo que quede impecable. Si no, prohibiré que se sirva la cena. Los miembros de la tripulación protestaron inicialmente contra él, pero Asclepio tenía algo especial en todo lo que se refería a la salud. Era como si un antiguo dios de la locura descendiera y habitara su cuerpo, porque era realmente un espectáculo digno de contemplar una vez que realmente se apasionaba al hablar con las personas que protestaban contra él. Odio a los pacientes que discuten con el médico. Si quieres vivir una vida larga, no cuestiones mis métodos. Al final, el capitán hizo que todos siguieran sus órdenes, principalmente porque Asclepio les había sido de gran ayuda. Su consejo médico era acertado y les daba respuestas a cualquier problema potencial que le plantearan. O tal vez fuera el hecho de que la serpiente de metal en la vara de Asclepio temblaba peligrosamente en respuesta a su enojo. Nadie quería saber si era tan peligrosa como una serpiente real, aunque nadie dudaba de que, si tuviera la oportunidad, intentaría morderlos. La única persona que parecía entusiasmada con la tarea era el propio Machaon, por extraño que fuera. Solo habían pasado 30 minutos y Shirou tuvo que cocinar por su cuenta. Todo se había conservado bien y solo tenía suficiente comida para preparar platos sencillos, por lo que pudieron poner la mesa rápidamente. Por el señor Zeus, esta comida es magnífica. Exclamó un miembro de la tripulación con una sonrisa en el rostro mientras mordía su pescado. Levantó el pulgar hacia Shirou. Quizás eres un dios disfrazado. Quizás alguien que se especializa en cocinar. Sonrió cortésmente desde su propia mesa con Asclepio. Lamento decepcionarte, pero no soy un dios. Simplemente estás exagerando el sabor de mi comida. No tiene nada de especial. ¿No tiene nada de especial, eh? Repitió otro miembro con una sonrisa burlona. Eres demasiado modesto, muchacho. No había comido nada tan bueno desde que mi madre cocinaba en Argos. Aquí. Hacía tiempo que no probábamos comida tan buena. Capitán, hizo una excelente lección al permitirles subir a bordo. El capitán sacudió la cabeza desde su lugar al final de la mesa. Créeme, hijo, estoy tan sorprendido como tú. No tenía idea de que nuestros invitados serían una bendición disfrazada. Tal vez el señor Zeus había decidido enviarnos una bendición. Las risas resonaron por toda la mesa y Shirou se limitó a sonreír cortésmente. Finalmente, un miembro de la tripulación levantó su jarra de vino con una sonrisa jovial en el rostro. Brindemos. Un brindis por los dioses y un brindis por nuestros dos huéspedes milagrosos. La mesa rugió y los comensales se tocaron las tazas antes de empezar a comer. Pronto, la mesa se desplazó hacia conversaciones sobre historias pasadas y otros temas de los que hablan los hombres con más testosterona de la necesaria. Asclepio los observó con una expresión de desagrado debajo de su capucha. Míralos, murmuró mientras arponeaba su pez con mucho menos entusiasmo. ¡Qué feos! Comer rápido lleva a la asfixia. En ese caso, conduciría a una muerte vergonzosa. Incluso Heracles es culpable del mismo pecado. Déjalos que se diviertan, Asclepio, dijo Shirou sonriendo divertido mientras picoteaba su propia comida. Incluso tú debes admitir que no son malos para los humanos normales, aunque no es como si tuvieras mucha experiencia en ese sentido. Asclepio se limitó a gruñir antes de centrar su atención en el único compañero de mesa que tenían. ¿Y qué hay de ti? ¿No deberías estar sentado con tus compañeros de tripulación? Machaon levantó la vista de su comida y sonrió levemente. Bueno, claro, pero son un poco demasiado alborotadores. Me cuesta seguirles el ritmo. Los dos miraron hacia la otra mesa donde los marineros estaban en el proceso de comenzar una competencia de pulseada. Shirou solo se rió entre dientes mientras el ceño fruncido de Asclepius se profundizaba aún más. Brutos musculosos, es mejor que no seáis como ellos, se quejó Asclepio. No todos son malos, defendió Machaon a sus compañeros de tripulación con una pequeña sonrisa. Me acogieron cuando era más joven.
Nadie más me contrató debido a mis delicados brazos y demás, pero el capitán fue el único que estuvo dispuesto a acogerme. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Seguramente el capitán no te obliga a realizar trabajos físicos? Preguntó Asclepio mientras observaba al muchacho, sin duda intentando analizar cuánto estrés físico podía soportar su cuerpo sin problemas. Trabajo en navegación. Soy bueno en ese tipo de cosas. Le ahorra dinero al capitán en mapas, dijo Machaon con orgullo. Dice que soy el mejor navegante que ha visto jamás. Dibujé todos nuestros mapas y memoricé muchas de las rutas más seguras. Shirou sonrió y se reclinó en su silla. Bueno, no tenemos motivos para dudar de tus afirmaciones. No es así, Asclepio. En efecto. Al menos, eres más inteligente que estos idiotas, asintió Asclepio. Aunque su expresión no cambió, había un brillo de respeto en sus ojos. Vaya, 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 le guiñó el ojo Shirou a Machaon. No es fácil recibir ningún tipo de cumplido de este tipo. Debe de respetarte mucho. Ante eso, Machaon se sonrojó y miró tímidamente su comida. Ah, bueno, a largo plazo no es tan importante, tartamudeó Machaon mientras jugueteaba con los dedos. No es como si pudiera luchar contra un monstruo o defender el barco de los piratas. Cuando pasan cosas así, soy prácticamente inútil. Asclepio negó con la cabeza. Tonterías. Lidiar con los bandidos, izar las velas y remar es su trabajo, no el tuyo. Sin ti, sin embargo, puedo garantizar que no tendrían ni la mitad de éxito que ahora. Machaon lo miró con expresión sorprendida, como si no esperara que estuviera en desacuerdo. En realidad, Asclepio asintió. Los humanos naturalmente alaban la fuerza física. Cuando aparecen historias sobre hombres que pueden derribar bestias, a muchos les sorprende. Sin embargo, las tareas que requieren el uso de la mente son algo igual de importante. Mi trabajo como médico requiere que dependa únicamente de mi mente. Una gran fuerza no me beneficiaría en mi línea de trabajo. Es lo mismo que tu deber como navegante. Utilizas tu mente para trazar mapas y guiar la ruta del barco, y ese es un trabajo tan importante como el de un guerrero. Sin ti, tu tripulación navegaría a ciegas. Se inclinó hacia adelante y miró directamente a los ojos de Macharon, haciendo que el niño se moviera ligeramente. No subestimes tu importancia para esos hombres que piensan con los brazos y las piernas, o con lanzas y espadas. Si lo haces, tendré que quedarme a tu lado y sacarte esos pensamientos de la cabeza. Asclepio, sé que estás intentando ser alentador, pero esa frase es tan... La mente de Shirou divagaba mientras los miraba a los dos. Como siempre, Asclepius nunca se molestó en filtrar lo que decía. Si bien el mensaje provenía de un lugar de compasión y amabilidad, su actitud fría lo hacía parecer una especie de amenaza. En realidad, mejor dicho, en realidad era una amenaza que llevaría a cabo. Macharon levantó las manos nerviosamente. Está bien, lo entiendo. Lo recordaré. Asclepio asintió y se acomodó en su asiento. Bien. Nunca lo olvides. Hay pocas personas como nosotros en el mundo, por lo que es imperativo que recordemos nuestra importancia. Sin nosotros, la civilización se derrumbaría. Aunque Asclepio está siendo un poco dramático, tiene razón. Ser capaz de navegar por los mares es una habilidad útil que puede salvar vidas. El valor de una persona no lo determina una espada, sino lo que elige hacer con los talentos que le fueron otorgados. Ya veo, gracias a ambos por sus amables palabras. ¿Amable, eh? Son solo palabras de verdad. Asclepio tomó entonces su cuchillo y comenzó a cortar el pescado. Ahora, comamos antes de que se enfríe la comida. La comida caliente es mejor para el cuerpo. Diría que es uno de mis mejores trabajos. Había ingredientes de sobra para trabajar en esta ocasión. Ve, bueno, sea lo que sea, estoy segura de que cualquier cosa que hagas te saldrá deliciosa. Olía divino cuando cocinabas antes. Shirou se rascó la cabeza con una sonrisa tímida. Ah, me elogias demasiado. Este plato es algo que cualquiera puede hacer con algo de práctica. Humilde como siempre. Las celebraciones y las risas continuaron durante varias horas mientras los hombres jugaban y contaban historias. Cuando ya se había retirado toda la comida de las mesas y los hombres tenían el estómago lleno, recién entonces comenzaron a retirarse para pasar la noche. Algunos estaban tan exhaustos que simplemente se quedaron dormidos en el comedor o se desmayaron antes de poder regresar a sus habitaciones. Asclepio se había retirado temprano y Macharon se fue con él para mostrarle sus aposentos. Shirou simplemente se retiró a la cubierta y contempló las turbias aguas de abajo en un esfuerzo por disfrutar de la paz y la tranquilidad.
Sus dedos rasgueaban contra las barandillas de madera en un pequeño ritmo mientras su rostro tenía un pequeño ceño fruncido. No sabía exactamente por qué, pero se sentía incómodo mientras miraba las olas. Tal vez se tratara simplemente del miedo innato de los humanos a lo que había en las profundidades, pero tenía la sensación de que era algo más que eso. Nunca había pensado mucho en el mar, pero ahora que estaba rodeado por todos lados de agua, le resultaba increíblemente desconcertante. Vamos, Shirou, estás siendo paranoico, murmuró Shirou mientras sacudía la cabeza y se alejaba hacia las escaleras que conducían a la cubierta inferior. Estarás bien después de que duermas un poco. Mientras descendía al barco, si se hubiera quedado un poco antes, habría visto la espalda de una criatura serpenteante romper el agua a unas pocas millas de distancia antes de retirarse a las profundidades. El día siguiente fue muy diferente al de ayer. En lugar de un cielo despejado y un día soleado, solo nubes de tormenta y olas fuertes los recibieron durante kilómetros. Si bien las aguas no eran tan violentas como para que tuvieran que hacer un atraque de emergencia, era bastante preocupante. Las miradas de inquietud se reflejaban en los rostros de todos los marineros mientras cumplían con sus tareas, pero decidieron seguir adelante hasta llegar a Lemnos. No son buenos augurios, murmuró el capitán mientras se apoyaba en la barandilla. Estudió varios barcos lejanos que se balanceaban peligrosamente entre las olas. Macharon, ¿qué dices? Macharon se puso firme al lado del capitán, su rostro también reflejaba preocupación. El mar está agitado, quizás Poseidón esté disgustado. Tal vez sea así, dijo el capitán rascándose la barbilla. De todas formas, dígales a los hombres que estén alerta. Si hay algún disturbio, cualquiera, entonces debemos estar listos para dirigirnos a tierra. Macharon asintió. He entendido, capitán. En cuanto a ustedes dos, se volvió hacia Shirou y Asclepius mientras Macharon corría a cumplir sus órdenes. Espero que no se preocupen demasiado si tenemos algunos retrasos inesperados. Shirou negó con la cabeza. Eso no es un problema, pero ¿puedo preguntar por qué? Lee el estado de ánimo. Quirón nos dijo que este tipo de clima en el mar puede anunciar una tormenta inminente, dijo Asclepio mientras miraba al cielo con una mirada petulante antes de agregar en voz baja. Aún así, al menos la gloria de nuestro Padre no brillará sobre nadie por el momento. Es cierto, pero es más que eso, dijo el capitán mientras se sentaba en un banco. Aunque este clima no es el peor que he visto, hay una sensación siniestra en el aire. Es algo que se percibe cuando uno ha estado tanto tiempo en el mar como yo. Luego miró gravemente a Macharon mientras corría a través del escritorio hacia cada uno de los marineros. Sin mencionar que, Macharon se está poniendo bastante nervioso. Al ver las miradas confusas que ambos le dirigieron, el capitán dio más detalles. Tiene un don especial, ¿sabes? Le permite leer el mar bastante bien. Es lo que lo convierte en un excelente navegante para nosotros. Shirou y Asclepius tuvieron la sensación de que había más que eso, pero la actitud del capitán y su explicación contundente dejaron en claro que eso era todo lo que iban a obtener sobre el tema. Oremos entonces para que no ocurra nada desafortunado. Bueno, es inevitable que estés aquí. Al ver su expresión, Asclepio se encogió de hombros. ¿Qué? No es como si pudieras negarlo. Atraes el peligro. Por eso estoy contigo, después de todo. Para asegurarme de que estés vivo al final de todo. Si bien eso es cierto, me gustaría que no lo dijeras así, Shirou frunció el ceño. No es como si yo atrajera la desgracia. Capitán. Las palabras de Shirou se interrumpieron cuando Macharon regresó corriendo hacia ellos, con su rostro lleno de pánico y terror. Señaló con un dedo tembloroso hacia los varios barcos mercantes que flotaban en la distancia. Hay problemas. Tenemos que advertirles. ¿De qué estás hablando? Explícamelo. Macharon miró nerviosamente el agua que había debajo, casi como si estuviera mirando más allá de la superficie para rastrear algo verdaderamente horroroso debajo. No me había dado cuenta porque simplemente nos estaba acechando, pero ahora ha decidido atacarnos. Balbuceó el chico. Mientras tanto, los demás miembros de la tripulación habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y ahora prestaban mucha atención a sus palabras. Ha visto a las otras naves y ha decidido atacarnos. Debemos advertirles antes de que sea demasiado tarde. Un monstruo. El capitán señaló a varios tripulantes que estaban cerca. Rápido. Hicen una bandera negra y envíen una señal de humo. Adviertan a los demás barcos. Los compañeros de tripulación se apresuraron a buscar la madera y el estandarte, pero de repente Macharon se lamentó. Ya es demasiado tarde. ¡Bah!
A lo lejos, se produjo una explosión de agua en el lugar donde se encontraba uno de los barcos mercantes y lo ocultó por completo de la vista. Sin embargo, al segundo siguiente, reapareció acompañado de un espectáculo verdaderamente espantoso. Un cuerpo verde y escamoso se abrió paso desde las profundidades, lanzándose al aire como un pez que salta de un lago. La cabeza de la bestia era similar a la de un dragón, sus fauces puntiagudas contenían una miríada de dientes lo suficientemente afilados como para partir una ballena por la mitad. Era de un amarillo brillante que parecía paralizar a todo aquel que lo miraba. En sus fauces se encontraban los restos del pobre barco mercante. Los marineros que no habían muerto instantáneamente en el asalto inicial se quedaron gritando mientras se aferraban a lo que quedaba de su embarcación. Algunos ya habían caído al mar y fueron arrastrados por las olas que estaba creando el cuerpo del monstruo. Una vez que terminó de masticar los restos de la nave, el monstruo dejó escapar un chillido ensordecedor antes de comenzar a centrar su atención en las otras naves cercanas que habían comenzado a realizar maniobras de emergencia, aunque finalmente resultaría inútil ya que rápidamente volvió su atención hacia ellos. Mientras tanto, los miembros de la tripulación de su barco solo podían mirar con horror. Incluso Shirou y Asclepius se quedaron en silencio por la mera presencia de la bestia. El pánico se apoderó de su nave y todos se pusieron a correr como pollos sin cabeza. La idea de escapar lo más rápido posible era el pensamiento principal que los dominaba, pero el pánico que los consumía dificultaba cualquier avance. Solo el capitán tuvo la fortaleza mental para mantener la compostura. «Contrólense, hombres. Tomen un remo y comiencen a remar», gritó con voz aguda. «Si quieren ver otro día, tendremos que dirigirnos a toda velocidad hacia Lemnos antes de que el monstruo nos preste atención». «Pero señor», dijo uno de los miembros de la tripulación, con la voz llena de miedo. «¿Qué pasa con los otros barcos?» El capitán miró hacia los demás barcos, donde algunos marineros intentaban oponer resistencia. Le lanzaron lanzas y flechas, pero éstas rebotaron en sus escamas sin causarle daño. Sacudió la cabeza solemnemente. «Ahora solo los dioses pueden salvarlos. Vamos». Asclepius miró a Shirou y notó que tenía el puño fuertemente apretado. «Shirou», comenzó mientras le lanzaba una mirada severa al pelirrojo. «No seas idiota. El capitán tiene razón. No hay forma de que podamos ayudar a esa gente, sin importar cuánto lo queramos». Shirou exhaló lentamente antes de asentir. «Entiendo». Era un movimiento que odiaba hacer. Salvar a la gente era lo más importante de su ser, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Ese monstruo era más grande y más aterrador que cualquier criatura que hubiera conocido, incluso el sátiro. Esta era una bestia pura que operaba como un cazador de ápice. Se necesitarían múltiples fantasmas nobles de alta gama para derrotarlo, e incluso con su cuerpo recién adquirido que le permitía una gestión y transferencia efectivas de energía mágica, le resultaría difícil desatar esa cantidad de potencia de fuego con tanta despreocupación. Aún así, le dejó un sabor amargo en la boca. No le gustaba la idea de abandonar a esos desafortunados marineros, pero el capitán tenía razón en que llamar la atención de la bestia de inmediato haría que su situación fuera aún más desesperada. «Si lo entiendes, ve a buscar un remo», gritó el capitán mientras se quitaba la camisa y bajaba rápidamente las escaleras para tomar su propio remo. «El tiempo es esencial. Macharon, navega por nosotros. Te unes a nosotros también, capitán. Tonto. ¿Olvidaste que yo también fui un simple marinero? En tiempos como estos, los títulos no tienen importancia. Ahora simplemente rema el maldito bote». Shirou y Asclepius se miraron y asintieron antes de unirse a los marineros que se encontraban abajo. Junto con los marineros, 20 en cubierta y otros 40 abajo, comenzaron a remar en dirección a Lemnos. Macharon se encontraba en la parte delantera del barco, asegurándose de que no se encontraran con ningún obstáculo desafortunado en su prisa por escapar. Iban a buen ritmo y, ya fuera una bendición de los dioses o una simple casualidad, el viento soplaba a sus espaldas y aumentaba su velocidad. El monstruo gigante continuó devastando los barcos mercantes con una facilidad aterradora. Arrancó la popa de un barco antes de quemar las velas de otro con una ráfaga de fuego que salió de su boca. Los marineros fueron tragados enteros o arrojados al mar por las olas. Algunos intentaron saltar por la borda voluntariamente y nadar en lugar de enfrentarse a las fauces abiertas del monstruo. «Vamos a buen ritmo», gritó Macharon mientras se daba vuelta para ver que el monstruo se hacía cada vez más pequeño con cada minuto que pasaba. «A este ritmo, seguramente llegaremos a Lemnos en poco tiempo».
Sin embargo, fue una victoria momentánea, ya que el monstruo rápidamente dejó escapar otro rugido salvaje que sacudió el aire. A su alrededor yacían los restos de los barcos mercantes, el mar estaba cubierto de madera y carne. Insatisfecho, rápidamente volvió sus ojos amarillos hacia ellos. A pesar de haberse convertido casi en una mota en la distancia, rápidamente se sumergió bajo el mar y comenzó a correr hacia ellos. Un chorro de agua que se elevó al aire les indicó que se acercaba. Y ya viene. La advertencia de Macharon hizo que muchos marineros palidecieran, pero afortunadamente no se congelaron. En cambio, comenzaron a remar con más fuerza, con los músculos tensos mientras luchaban por aumentar la velocidad. De todos modos, era una batalla perdida. En unos momentos, el monstruo estaría sobre ellos. Entonces, no quedaría nadie. Ahora, la mayor posibilidad de sobrevivir era quedarse de pie y luchar. Saltar al mar y nadar no era una opción. Shirou no estaba seguro de poder derrotar al monstruo, pero esos pensamientos no eran necesarios para él. Para proteger a quienes lo respaldaban, arriesgaría su vida tantas veces como fuera necesario. La bestia se acercaba rápidamente. En aproximadamente un minuto llegaría. Antes de eso, necesitaba planificar su curso de acción. ¿Qué podía hacer contra una bestia divina como esa? La caza podía ayudar, pero este monstruo era de una escala demasiado grande para la espada. Incluso con sus propiedades antibestias, había monstruos que podían ignorar sus efectos. En la leyenda de Beowulf, falló contra la madre de Grendel, por ejemplo. En ese caso, necesitaba una gran cantidad de poder. Poder lo suficientemente fuerte como para destruir seres del tamaño de edificios. Algo lo suficientemente grande como para infundir miedo en una bestia o hacerla reflexionar. Si su ataque no logra matar al monstruo, debe ser lo suficientemente grande como para dejar una impresión. Los depredadores suelen dejar en paz a sus presas si pueden demostrar que no vale la pena atacarlas. Chico. ¿Qué crees que estás haciendo? El capitán miró a Shirou en estado de shock mientras se levantaba y comenzaba a correr hacia la parte trasera del barco. Asclepio. A por mí. Ark. Maldita sea. Asclepio lo siguió. Cuando llegaron a la parte trasera del barco, rápidamente le lanzó una mirada de enojo al pelirrojo. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a blandir una de esas espadas tuyas? Sí, pero este será un poco diferente, admitió Shirou con una mirada sombría. Voy a necesitar mucho poder. Más de lo habitual. Ya me lo esperaba, Asclepio levantó las manos, haciendo que su bastón futurista levitara frente a él. La serpiente de metal se desenrolló de él y silbó de manera ominosa mientras comenzaba a brillar. Te proporcionaré energía. No te preocupes por la tarifa. Bueno, no es como si tuviera algo con qué pagarte. Cállate y date prisa. Este monstruo no va a esperar a que saques tu espada, ¿verdad? La energía mágica que irradiaba el bastón comenzó a transferirse a Shirou, dando vueltas en su interior esperando a ser utilizada. Metió la mano en su esfera de realidad y sacó el arma más adecuada para la tarea en cuestión. En sus manos apareció una espada ancha, aunque, al igual que Runting, su apariencia había sido ligeramente alterada. La espada de la victoria giratoria, que tomó la forma de una espata, en la que la hoja se volvería más corta y más gruesa en lugar de más larga, fue blándida. Sus atributos de aumento y disminución con la posición del sol permanecieron, y aunque la oscuridad oscureció el cuerpo celestial de la vista, su poder rivaliza con muchos fantasmas nobles antiejércitos fuertes. Reuniendo el maná que Asclepio le estaba transfiriendo y alimentándolo con él a la espada, pudo sentir que la hoja comenzaba a calentarse a medida que el núcleo pseudo-solar comenzaba a activarse. Zarcillos de luz comenzaron a rodear la hoja, girando y emitiendo una luz que podía iluminar incluso los días más oscuros. Normalmente, su uso principal implicaría un movimiento similar a una ola que podría erradicar ejércitos enteros. Sin embargo, por el bien de la seguridad de la nave, Shirou optó por un método de ataque diferente. Y para hacer valer su condición de héroe de Grecia, cuya defensa utilizaría con sus armas, optó por cambiar el nombre para mantenerse fiel a las raíces de su nuevo hogar. Para sacar a relucir el verdadero poder de esta espada, a diferencia de Runting, era necesario invocar su nombre. Despierta y muestra tu gloria aquí, la espada de la victoria que despeja la oscuridad, cantó Shirou mientras desenvainaba la espada con los ojos cerrados y la hoja apuntando al monstruo que se acercaba. Avanza y destruye el obstáculo que tengo frente a mí. Abrió los ojos y rugió. Feboshifo. Al lanzar la espada hacia adelante, el recién nombrado Galantine se deshizo de su antigua identidad y adoptó su nueva designación.
No era una copia de la espada de un caballero leal a un rey de una isla lejana, sino un arma que aparece en las manos de un héroe noble para defenderse de una bestia imparable. La luz que rodeaba la espada se disparó hacia adelante y atravesó el agua, provocando que saliera vapor del mar. Por la velocidad de su inesperada extensión y lo rápido que la bestia había estado cargando hacia ellos, fue casi imposible que el monstruo reaccionara a tiempo. Hubo una explosión de energía mágica bajo el agua antes de que el monstruo saliera a la superficie con un rugido de dolor. De su cabeza, sangre dorada cayó al mar como una cascada por una herida justo encima de su ojo derecho. Si se tratara de una bestia menor, habría muerto al instante, y una herida como esa era un mero testimonio de su fuerza inherente. Se retorció mientras su herida hervía, lo que provocó que el mar se agitara furiosamente. Finalmente, volvió a sumergirse bajo la superficie y se retiró a las profundidades. Shirou y Asclepius esperaron un par de minutos para ver si la bestia realmente se había ido. Cuando no volvió a aparecer para atacar, los dos dejaron escapar un suspiro de alivio. «Lo lograste», suspiró Asclepio con asombro mientras permitía que su bastón dejara de canalizar energía mágica. «Si fuera sincero, no pensé que ningún truco tuyo funcionaría». Nada reacciona bien ante lo inesperado, Shirou se encogió de hombros antes de hacer una mueca. Pero tuvimos suerte. Si no se hubiera retirado, dudo que hubiera podido asestarle más de 2 golpes más. Entonces tuvimos suerte. Maldita sea, si Heracles todavía estuviera con nosotros. Probablemente podría haber luchado con esa maldita cosa en el agua, gruñó Asclepio antes de mirar la espada con ojo crítico. Además, ¿qué fue eso? ¿Phoebus Shippos? ¿Estás tratando de enojarme o algo así? Oye, es solo una especie de ritual. Invocar a un dios solar para obtener una espada de fuego me pareció apropiado. Ustedes dos. Los dos parpadearon cuando Macharon se acercó corriendo a ellos desde la parte delantera del barco. Jadeó mientras miraba a su alrededor expectante. No puede ser. Realmente lo ahuyentaste. Lo que sea que hayas hecho, alejó al monstruo. Gritó asombrado, con los ojos brillantes de esperanza y alivio. ¡Increíble! ¿Eres un dios o algo así? Shirou se rascó la cabeza torpemente. Ah, no. No soy un dios. Solo soy alguien que tiene demasiadas armas para su propio bien. Debe haber sido un arma asombrosa. Ciertamente lo es, pero no podría haberlo hecho sin Asclepio. Si él no me hubiera apoyado, no creo que hubiera podido actuar con tanta eficacia. Vaya, Asclepio es ciertamente útil. Asclepio le hizo un gesto con la mano para que se fuera. No me agradezcas. Solo soy un refuerzo para este idiota. Luchar no es lo mío, no cuando hay cosas más importantes a las que puedo dedicar mi atención, como la investigación. Macharon sonrió. Bueno, aunque no aceptes mi agradecimiento personalmente, lo haré de corazón. Shirou parpadeó cuando Asclepius miró hacia otro lado, obviamente tratando de ocultar su vergüenza debajo de su capucha y su extraña máscara. Sonrió divertido antes de volverse hacia Macharon. Así que, con suerte, todo irá sobre ruedas a partir de ahora. Ahora que el monstruo se ha ido, podemos estar tranquilos. Sí, todos están muy contentos. Aunque, por si acaso, el capitán nos ha ordenado que sigamos remando hasta llegar a Lemnos. A este ritmo, deberíamos poder llegar un poco antes de lo habitual. Se detuvo de repente, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Shirou y Asclepius parecían preocupados, pero podían notar que la emoción que estaban viendo no era terror, sino algo diferente. ¿Qué pasa? Preguntó Shirou con preocupación antes de parpadear con sorpresa cuando Asclepius pasó junto a él y agarró las manos de Macharon. ¿Estás enfermo? Preguntó mientras lo miraba a los ojos, tratando de ver si había otras señales de que algo andaba mal. No, no lo soy, susurró Macharon. Bueno, quizás sea algo de lo que preocuparse. Pero, su hombro se hundió. Oh no, él viene. Shirou y Asclepius intercambiaron miradas. ¿Quién viene? Preguntó Shirou mientras agarraba expectante el mango de su espada. Luego casi saltó de la sorpresa cuando el agua detrás de él explotó en una fuente de sal. Soy. Al darse la vuelta en estado de shock, el trío se encontró con la imagen de un hombre que salía de las aguas. No llevaba camisa y llevaba una simple faja alrededor de la cintura que, afortunadamente, cubría sus partes íntimas. Su piel era de un tono caramelo impecable y su figura estaba bien formada y robusta. Su barba le recordaba a Shirou a los percebes y sus ojos eran de un tono azul que parecía reflejar el mar.
En su mano derecha había un tridente dorado que irradiaba poder y fuerza, y todos se sentían como si estuvieran contemplando una entidad verdaderamente omnipotente. Por otra parte, considerando quién era el que estaba frente a ellos, ¿se les podía culpar? La identidad de la persona era inconfundible. Era ese señor Poseidón. En efecto. Soy yo, el señor del mar. Bramó Poseidón, y el mar pareció reaccionar a su arrebato cuando una pequeña ola se levantó y esparció agua por todas partes. Vengo persiguiendo a una gran bestia que se me había escapado de la vista, pero imagina mi sorpresa cuando parece que he atrapado algo más. Volvió su atención hacia Asclepio. Un hijo de Apolo, se volvió hacia Shirou y entrecerró los ojos. Y un simple mortal, bendecido por mi hermana. Shirou se tensó. ¿Lo sabes? Los ojos de Poseidón se entrecerraron aún más y Shirou se corrigió rápidamente. Señor Poseidón. Por supuesto que lo sé, muchacho. Reconozco lo que hay incrustado en ese pecho tuyo. ¿Cómo podrían no saberlo? Y la única manera de que lo consigas y sobrevivas es con la bendición de mi hermana. Vaya, esa fue una pregunta estúpida. Bajó la cabeza y dijo, disculpas. HMPH. Ella es demasiado amable. No sé qué hiciste para convencerla de que eras digno, pero al menos me abstendré de convertirte en un delfín. Especialmente después de la terrible experiencia que acabas de enfrentar. Gracias, señor Poseidón. Macharon inclinó la cabeza. Poseidón se volvió hacia él con una ceja levantada. El niño puede hablar por sí mismo, hija de las olas. Para que hayas estado tanto tiempo rodeada de mortales, ¿no has aprendido que ellos deben representarse a sí mismos cuando se les habla? Asclepio parecía que estaba a punto de hablar y Shirou inicialmente hizo un movimiento para evitar que posiblemente dijera algo que los mataría, pero luego se detuvo cuando su mente comprendió lo que dijo Poseidón. Hija. Repitió. ¿De las olas? Asclepio siguió su ejemplo. Los dos se giraron entonces hacia Macharon, que frotaba su mano derecha arriba y abajo de su brazo izquierdo tímidamente. Asclepio parecía como si le hubieran quitado el aliento. No puedo creerlo, no, ¿cómo no pude haberlo visto antes? Murmuró en estado de shock. Estoy de acuerdo. Pensé que conocer a Arturia me habría preparado para esto, murmuró Shirou en voz baja en acuerdo. Macharon se cubrió la cara y se sonrojó. Por favor no me mires así, simplemente me resultó más fácil disfrazarme de chico para poder integrarme a la sociedad humana, y evitar que alguien descubriera mis verdaderos orígenes. Poseidón levantó una ceja y miró a los dos chicos. Parece que a ambos les faltan habilidades de observación. Ella es la razón por la que su barco logró evadir brevemente al Cetus debido a su naturaleza. Oh, tal vez eso tenía sentido. Cuando Shirou lo pensó, los comentarios que el capitán había hecho sin pensarlo mucho sobre ella y su habilidad para sentir el Cetus antes de que saliera a la superficie de repente comenzaron a tener sentido. Puedes sentir lo que hay debajo del océano. Y si ese es el caso, debes ser una nereida. Una de las crías de Nereo, dedujo Asclepio. La expresión de Macharon se debilitó. Soy hija de una de las nereidas. Comparada con ellas, no soy nada especial. Soy solo una ninfa marina que no estaba satisfecha con su vida bajo las olas. Poseidón resopló. ¿Y por esa razón te vas y te escapas, pequeña? ¿En busca de aventuras? El mundo de los humanos puede ser bastante feo. No como mi propio dominio, que permanece intacto por el hombre. ¿No sería más seguro para ti, nacida del mar, permanecer dentro de mi dominio? No es ningún secreto que solo sufrirías aquí arriba. Lo sé, señor Poseidón, Macharon inclinó la cabeza. Pero es lo mismo todos los días. Estar con mi familia es una gran alegría, pero no hacemos nada más que practicar las artes a cada hora. No era una existencia terrible, pero algo en mi corazón anhelaba más. Algo que mi familia no podía proporcionarme. Poseidón guardó silencio mientras ella señalaba a su alrededor. Trabajar en esta nave y ver la lucha de los humanos me enseñó muchas cosas. Pero es el propósito que me dio lo que me hizo feliz. Por una vez sentí que estaba ayudando a algo incluso más grande que yo. Inclino aún más la cabeza. Por favor, perdóname si sueno blasfema, señor Poseidón, pero creo que preferiría quedarme en la superficie tanto tiempo como sea posible. El silencio reinó en su lugar en la parte trasera del barco. Shirou y Asclepius se habían tensado nerviosos por la anticipación mientras observaban la expresión del dios del mar, que no había cambiado ni un ápice. Simplemente miró a Macharon con una mirada pétrea. Su agarre en el tridente se hizo más fuerte y todos esperaban lo peor, pero de repente suspiró y aflojó un poco su agarre en el arma. Si esa es tu elección, no te obligaré.
No deseo causar discordia con las Nereidas, pues son mis fieles seguidoras, dijo Poseidón en voz baja antes de sacudir la cabeza. Supongo que era inevitable que tuvieras interés en la humanidad, incluso ahora me han influenciado mucho más de lo que me gustaría. La miró con severidad. Sin embargo, le informaré a tu madre sobre esto. No se le permitirá devolverte por la fuerza al mar, pero si así lo decides, permitiré que permanezca abierto para ti cuando lo desees. Macharon levantó la vista sorprendido, pero pronto se convirtió en una radiante alegría. Gracias, señor Poseidón. Por un breve instante, una sonrisa pareció aparecer en el rostro del anciano dios. Luego, al instante siguiente, desapareció cuando volvió la mirada hacia Shirou y Asclepius con una mirada tormentosa. En cuanto a ustedes dos, es por su propio bien que no revelen lo que pasó aquí, ni traten a una hija del mar con falta de respeto. Si descubriera que alguno de ustedes hizo algo que la lastimara, los arrastraré a ambos a las profundidades la próxima vez que estén en el mar. ¿Entienden? Shirou y Asclepius asintieron, el primero ni siquiera se atrevió a abrir la boca. Poseidón asintió satisfecho. Bien. Entonces tal vez sea necesario una recompensa. Como aquí no es seguro y estoy seguro de que la tripulación de tu barco ya está cansada, enviaré tu barco a tu destino personalmente. Macharon jadeó. ¿Harías eso por nosotros, señor Poseidón? En efecto. Soy un dios generoso, después de todo. Y debo admitir que quizá parte de la culpa recaiga sobre mis hombros por permitir que los Cetus anden libres. Pero debo recomendarte que te aferres a algo. Poseidón levantó su tridente y de repente una ola se levantó debajo de ellos, haciendo que el barco se disparara hacia adelante como si se hubiera transformado en una lancha rápida, aunque también pareció avergonzar al mencionado vehículo. El repentino aumento de velocidad casi hizo que todos cayeran y se escucharon gritos desde la parte delantera del barco. «Apóyate contra la pared», exclamó Shirou mientras se aferraba desesperadamente a la madera. «Te tengo», gritó Asclepio mientras agarraba a Macharon y la arrastraba con él hacia un lugar seguro, aunque ella parecía menos preocupada por la peligrosa velocidad a la que iban y, en cambio, se rió mientras saludaba al dios del mar. «Adiós, señor Poseidón. Y gracias». «Estás loca. Entra de una vez», exclamó Asclepio exasperado mientras intentaba arrastrarla bajo cubierta para ponerla a salvo. Tritón parpadeó cuando su padre descendió ante él, con una extraña expresión en su rostro. ¿Era eso, diversión? ¿Pasó algo, padre?, preguntó. Al no obtener respuesta, volvió a intentarlo. Señor. HMPH. No es nada. Acabo de encontrarme con algo interesante, tarareó Poseidón antes de volverse hacia él. ¿Y qué pasa con los Cetus? Delphin está de caza, tal como pediste. Nos ha asegurado que no volverá a fallar, informó Tritón. Es muy probable que no. Estoy de buen humor, así que podrá redimirse si logra encargarse de la bestia esta vez. Tritón casi se quedó atónito al oír eso. Su padre, de buen humor. ¿Qué había visto allí arriba que lo había llevado a estar así? Aún así, decidió no cuestionarlo. ¿Por qué arriesgarse a enfadar a su padre y sufrir su ira como le pasó a Delphin? Eso era algo por lo que prefería no tener que pasar. Podría acabar atrapado bajo una montaña por sus problemas. Cetus. Un monstruo legendario de la mitología griega. De él se derivaría el término cetáceo para referirse a las ballenas. Era tan poderoso y letal que se decía que incluso el dios del mar tenía problemas para controlarlos de vez en cuando. Se encontraron tres ejemplos principales de estos seres en el mito. La petrificación por Perseo para salvar a Andrómeda, el asesinato de otro para rescatar a Hesione por Heracles, y la derrota de otro por una espada de fuego sin nombre por Shirou. A pesar de que se lo conoce como un monstruo marino, nadie sabe exactamente qué era. ¿Era una ballena? ¿Un tiburón? ¿O tal vez algo relacionado con la especie dracónica? Nadie lo sabe con certeza. Sea como fuere, era algo muy asociado con Perseo, y todos los demás ejemplos de su aparición en la literatura son simplemente una nota a pie de página en una historia más amplia. Nuevamente, lamento que haya tardado tanto. Con la universidad a la vuelta de la esquina y la transición de clases regulares a clases en línea, ha sido un fastidio tratar de asegurarnos de que todo esté listo. De todos modos, solo ten en cuenta que incluso con lo ocupado que estoy en la universidad y teniendo que estudiar por mi cuenta ahora, seguiré intentando actualizar esta historia lo mejor que pueda. Por cierto, si alguien tiene un conocimiento profundo de la escritura y la fonética griegas, ¿sería tan amable de decirme una forma de helenizar el nombre de Shirou? No soy un experto en el idioma, por si no lo sabía.
Dicho esto, esperamos con ansias el próximo capítulo.